Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Más se perdió en Cuba, un sábado más aquí, con una novedad. Llega el frío. Otra novedad. Yo creo que cuando termine el programa deberemos ya, este país deberá ya al entorno de 2 millones de euros más. En solo 2 horas, sí, en solo 2 horas. Y creo que nos sobra un cuarto. O sea que sigan ahí, dándole a la caña. Sí, hombre, sí, no pasa nada. Yo, chicos, no sé. La verdad es que hacía Godía aquel del bolso en la silla del presidente, del ausente en el debate de la moción de censura y de lo que nos ha caído encima. Y de lo que nos va a costar quitárnoslo de encima. Bueno, hoy tenemos interesantes asuntos aquí para transar con nuestros queridos invitados, a los que procedo a invitar a presentar de inmediato. Don Miguel Ángel Ferrero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Don Miguel Ángel, ya saben ustedes que es analista político y que fue secretario general del PSOE en Las Rozas, sí, portavoz y varias cosas más, por no aburrirles. Don Daniel Rodríguez Ascensión. Buenas noches, Javier. Economista, consultor de empresas, analista político y tantas cosas. Y encantado de estar aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Y casi nunca culpable. A pesar de eso, muy buenas noches. De abogado inocentes. Calla, que llevo un disgusto. Ayer casi me hago francés. Pero vamos a hablar de esto, Xavier. No, sí. No vamos a hablar. Hablamos de lo que tú quieras, pero qué lección nos dieron ayer, ¿eh? Ya, pero poner el contexto, porque si no van a pensar Voy que es a una ponerlo broma en contexto. privada. 9 ciudadanos franceses, que son mucho menos que 9 ciudadanos de España, acuden a un tribunal de justicia y le dicen al tribunal de justicia: pues mira que tengo yo un pálpito, ¿eh? Me da la sensación de que aquí se han demorado decisiones sanitarias por interés político. ¿Qué me dice el juez? ¡Hola! Y ayer a las 7 de la mañana mandaron unas unidades de investigación policial, estos que van con la franja roja en el brazalete. Brazalete, a las 7 de la mañana, a la casa del ex primer ministro Édouard Philippe, a la casa del Oliver Véran, que es el ministro de Sanidad, a la casa de la que había antes en su lugar, a la casa del portavoz del gobierno, a la casa del director de Salud Pública, del director general de Salud Pública. ¿A la busca de qué? En concreto, a ver si encontramos alguna prueba, van a la vez, naturalmente, que demuestre que estos señores han sobrepuesto la política al interés general de la población. ¡Órala! Ahora sí que digo que a veces estoy mirando a don Enrique Calvet. Muy buenas noches, don Enrique, ex eurodiputado y además fundador y presidente de ULIS. Usted me entiende, ¿no? Le entiendo perfectamente, sí, porque como poco soy de formación francesa, pero también tengo una madre francesa y por eso soy binacional, como lo es Manuel Valls. Bueno, yo no llego a tanto, también. Me quedo en admirador desde lejos y hay que ver que algunas democracias sí protegen las cuitas de los que pagan impuestos allí, de los que acuden a la justicia con una sospecha. ¿Me dejas que haga un comentario ya que se empezó con esto? Lo interesante de lo que ha pasado en Francia, y una lección interesante para España, es que para que haya responsabilidad en Francia, la demora en la toma de decisión es suficiente. Es decir, además, puede ser responsable de todos los daños que esa demora haya producido. ¿Y la condena es de...? Pero depende, puede llegar hasta 2 años. Por la demora. 2 años, ¿no? Por la demora. Sí. Con lo cual, ni siquiera se trata de que tu decisión fuera equivocada, se trata de que no la tomaste cuando se podía haber tomado. Que por un interés político, por un interés espuro, la demoraste. Claro. Eso es lo que quiero decir. Sí. Similas similibus, estamos hablando de lo que pasó aquí el 9M con Illa y con Simón diciéndoles a un congreso de evangelistas: no, ustedes no celebren el congreso, y permitiendo que una semana antes se celebrara la manifestación del 8M. La única diferencia, y va a hacerles llorar lo que les voy a decir, es que en Francia reivindican estos 9 ciudadanos. En España, y una de las demandas incluye a 1.300 familias de personas que han muerto o que están graves por culpa del COVID. Y todas ellas merecieron este gesto de un tipo que se llama Luis Navajas, fiscal del Tribunal Supremo. Sí. Y más nada, ahora saquen ustedes comparaciones. A mí lo que más importante me parece de lo que ayer sucedió en la République Française es, independientemente de lo que ha dicho don Ricardo muy bien, subrayando que tiene que demostrarse que ha sido un retraso malicioso, es decir, que no se ha querido tomar a tiempo por intereses espurios partidistas, políticos o etcétera, ¿no? Lo más importante es que
Yo creo que de verdad, personalmente creo, además conozco a don Felipe, etcétera, que va a quedar en nada. Pero inmediatamente se pone en marcha la justicia sin discusión y van a investigar. Eso es lo importante. Y la policía, el sistema judicial funciona. ¿Usted se imagina la policía de Grande Marlaska entrando en la casa de Salvador Illa a buscar unos documentos, y en la de Simón, y en la de Sánchez, y en la de portavoz de gobierno, la señora esta Montero? Vamos. No, porque ningún fiscal ni ningún juez se lo va a decir. Bueno. Cuando se lo dijo para rato sí que fue. Sí, pero ya no era, en fin, ya sabe usted. Vamos con nuestra guerra sanitaria, la que mantiene la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Sanidad, y en ese territorio, que no es exactamente la guerra entre Madrid y el Ministerio, que también la vamos a atender, quiero llamar su atención sobre un personaje absolutamente ingrávido, que está por encima de su cometido y que, desde luego, hace aguas por todas partes. Si acaso le vamos a escuchar, es Fernando Simón, al que muchos llaman doctor Simón, no sé por qué. Pero resulta que el doctor Simón, el pasado jueves, él solo actúa los lunes y los jueves, el resto lo mandan a casa y vete a saber. El pasado jueves, como les digo, tenía que anunciar la muerte por coronavirus de 140 personas en España. Oiga, 140 personas en un día, en 24 horas, eso es como el resultado de una catástrofe aérea. Ya se ha estrellado el Boeing no sé qué y 140 muertos. Recapitulen ustedes a las personas a las que han oído comparecer para informar de un accidente aéreo con 140 muertos. Y ahora les vamos a poner al tal Simón, como arrancaba ayer su rueda de prensa, como si fuera un actor cómico. Bueno, buenas tardes a todos. Como toca los jueves, hablamos de coronavirus. Y los lunes. Cuando esto acabe no sabremos de qué hablar. Sí. Bueno, con fecha de defunción en los últimos 7 días han fallecido 494 personas. ¿Quieren que lo vuelva a poner? Sí, que cuando se acabe no sé de qué vamos a hablar. Trago con la botella de plástico. En los últimos 7 días han fallecido 470 personas. Venga, vamos a otra cosa, que esto se acaba. De verdad, esto es no pensar en esas... Hay una falta de empatía. 140 personas, familias afectadas por muertes ayer, 400 en los últimos días, 6.000, cerca de 6.000 andarán en la segunda oleada, cerca de 60.000 andamos en la suma de las 2 oleadas, y este tipo no da la talla. Este tipo tiene que irse a casa sí o sí, por una vergüenza torera. Yo no sé qué hacen manteniéndole. Está quemado absolutamente. Lo que dice ya es que es igual. El señor del globo, como le llaman algunos en el Parlamento español, desde luego se ha pasado de rosca, pero varias montañas, como dice el cursillo del ministro de Justicia. Pero desde el día 1. Desde el día 1 yo voy mucho más allá que don Ricardo. No es una falta de empatía, es una falta de respeto absoluto a todo el mundo, a todos los que deben oírlo y escucharlo, y desde luego a las víctimas, a los muertos y a los familiares. Pero es una falta de respeto que empieza por su forma de vestir desde el primer día. Pero yo quiero que cada palo aguante su vela. Es decir, puede que este sea un simple y que se crea que jiji jaja y que esto es así. No creo que como que se vista así para provocar, como hace el Moños o no sé qué. No, él a lo mejor es un simple, pero la responsabilidad recae en el que lo mantiene ahí en su función única conocida, que es portavoz de un gobierno y de unas instituciones de Estado a la hora de dirigirse a la población. Eso es la vergüenza. ¿Quién lo mantiene ahí faltándonos al respeto todos los días? Daniel. Bueno, yo sí que sé de lo que vamos a hablar cuando no haya coronavirus. Vamos a hablar de una crisis económica galopante, vamos a hablar de probablemente el mayor rescate de la historia de nuestro país y probablemente de Europa, vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de gente que no tiene trabajo, y es todo esto que estoy citando. Tampoco es de que haga mucha gracia. No, es que vamos a hablar precisamente por la incapacidad del señor que dice que no sabe de lo que vamos a hablar después de que su incapacidad provoque las enormes cifras que tenemos en España. ¿Por qué? Porque ahora estamos
en la dicotomía, en este juego político, sucio y político, entre que parece que si quieres luchar a favor de la salud tienes que luchar en contra de la economía y viceversa, ¿no? Si intentas proteger un poco a los empresarios, cuando digo los empresarios son los hosteleros, los taxistas y los más desfavorecidos, pues entonces eres un descerebrado y un desalmado porque estás matando gente. Y no es así. Quien gestiona bien la crisis sanitaria va a salir mejor de la crisis económica. No son vasos comunicantes, son complementarios. Entonces, este buen hombre que efectivamente Fernando Simón debería haber dimitido hace mucho tiempo, antes de los vídeos haciendo surf o con Calleja, hace mucho tiempo, permanece en su puesto por una razón muy sencilla, y es que es quien recibe todos los golpes. Si lo recibe él, no lo recibe ella, que ahora dentro de poco se tiene que presentar a una candidatura en Cataluña que va a ser complicada. Y por supuesto no lo recibe su jefe Sánchez. Entonces, este señor está ahí por la misma razón por la que pues, la situación sanitaria en España es catastrófica. Y es que tenemos un gobierno más preocupado del bienestar de su presidente y de sus integrantes que del bienestar de los ciudadanos. Y eso es muy preocupante. Miguel Ángel. Sí. Bueno, yo ya he dicho en varias ocasiones, incluso hace 2 o 3 semanas aquí en una noche como esta, que de todos los dones que adornan a este señor, desde luego, la elocuencia y en fin, un poco de presencia ante la opinión pública no son los suyos. Se muestra desenfadado, se muestra de una manera que, en fin, no creo yo que sea la más acorde con la que tendría que dar. Pero independientemente de todo eso, a mí lo que más me preocupa es el contenido de lo que está pasando, no la imagen que representa este señor. En toda Europa se están dando volantazos de 180 grados, no de 360, como decía alguno, no, de 180 grados están. En Holanda y en Chequia, incluso en una comunidad autónoma como la catalana, actualmente se cierra toda la hostelería. En otros lados, como Bélgica, se quita la mascarilla de repente y suben los contagios. Trump va sin mascarilla. O sea, esto es una gestión de una crisis sanitaria que está, y en España, pues en fin, lo que conocemos, está siendo tratada, a mi entender, de una manera un poco frívola, pero por parte de muchos líderes llamados Pavlov. Son en vez de llegar a las restricciones comunitarias, que es lo que se está haciendo en todo el mundo, restricción de toda la sociedad, habría que atacar al sujeto activo con el virus, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues hay países que lo han hecho. Corea del Sur lo ha hecho. Claro, yo no he oído a nadie de la oposición, tampoco del gobierno, pero no he oído a nadie de la oposición querer también un sistema en el que, como en Corea del Sur, los móviles y las tarjetas de crédito sirvan para saber si una persona se está moviendo. Claro, restringen derechos fundamentales. ¿Queremos hablar de eso? Yo lo hablaría. Es una propuesta que creo que es la que hay que hacer y que es la propuesta que en una crisis como esta nos permitiría avanzar económicamente. Pues mire, yo le digo una cosa, el tío más frívolo... El rastreo. El tío más frívolo, hablando de COVID, en el mundo es el doctor Simón. Ni todos los tuits de Donald Trump, sumados, comparado con las intervenciones de Simón, alcanzan, ¿no? Recuerden ustedes, habrá 1 o 2 casos. Si mi hijo me preguntara que debe asistir a la manifestación del 8M, yo le diría que hiciera lo que quisiera porque no va a pasar nada, todo esto está bajo control, de esto está bajo control tengo una docena. La última, en plena segunda oleada, estamos en una meseta, esto ahora ya solo espera el descenso. Al día siguiente se dispararon los datos de España a las nubes, y ahora está lo mismo, no, bueno, esto ya lo ven, nada, un traguito, no pasa nada, aquí tranquilos. No. Enrique. Sí, yo también lo digo a don Ricardo, pero es que quería no contestarle, seguir un poco al hilo de don Miguel Ángel. Primero, recordar que cuando el portavoz Simón daba esa charla que usted ha dicho, así muy al principio, precisamente Édouard Philippe, ahora mismo investigado por la policía, Édouard Philippe dio en Francia el primer gran speech a los franceses como primer ministro, ¿verdad?
que tuvo una aceptación generalizadísima, con un rigor, con un serio, claro, vestido de negro, entiéndame, ¿no? Eso para... Y ese está investigado ahora por la policía. Ahora, lo que yo le quería decir, que claro, que es evidente, don Miguel Ángel, que estamos en una cosa general, la ciencia está ayudando poco y está dando palos de ciego y todos los países se mueven en arenas movedizas. Yo lo que creo que debe España hacer, asumiendo eso, no es quedarse con el mal de mucho epidemia, sino decir, pero ¿por qué somos el número 1 en todo lo malo? Porque, hombre, podríamos ser como Portugal, yo qué sé, pero ¿por qué somos el número 1 en paro estructural? ¿Por qué somos en muertes? ¿Por qué somos el número 1 en desgobernanza? ¿Por qué somos el número 1 en no tener un sistema codificado, centralizado de muertes, etcétera, que ya no hay quien se fíe de las cifras? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué somos el pelotón de los torpes? Dicen algunos que salvo Perú, en prácticamente todo. Porque eso es lo que no es normal. Deberíamos estar ahí en medio. Salvo Perú en lo económico. Salvo Perú en lo Hay económico. algo, hombre, hay una me consecuencia... gustaría abundar una cosa sobre lo que has dicho. Sí, claro. Sí, hay algo que es común en todas partes del mundo. En aquellos sitios donde no hay un problema con el sistema político, esto que algunos llaman sistema territorial, Eso es. es decir, donde se toman las decisiones y se toman con un liderazgo, como en Australia. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de Australia, Sí, con un o liderazgo... Nueva Zelanda, que eso es maravilloso. Que se hace un liderazgo unido de todo el país, en ese lugar, no estoy de acuerdo se contigo. puede acabar más Miguel fácilmente Ángel, con el coronavirus. ese no es el problema. El problema es que cuando alguien toma una pero no hablo decisión... por lo que dice cada uno, ¿eh? El problema Hablo es que del sistema. cuando en España alguien toma una decisión, le dicen, a ver, enséñeme usted qué científicos le avalan. Y no puede porque no tiene. Y eso no pasa en ningún otro sitio del mundo. En Francia, por ejemplo... ahí está en la lista, la puede consultar cualquiera en Internet, firman lo que declaran, firman lo que concluyen. Y el ministro de turno, ahora mira, ahora han tomado medidas los franceses con 20.000 casos. Fíjate, 20.000 casos en Francia es mucho menos que los que tenemos aquí. Y ha salido el señor Macron, presidente de la República, y ha dicho, no, tranquilo, siéntate aquí, Castells, al primer ministro, que esto me toca a mí, que para eso soy el presidente de la República. Exactamente lo contrario que lo que se hace aquí siempre, que las malas noticias las da el tercera fila de Simón, y como mucho, pues a veces aparece Illa. Don Ricardo. Lo que ocurre, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, Yo creo que sí hay debates que es necesario abrir. Creo que hay algunos que en España se plantean de forma un poco falaz. Por ejemplo, es falsa la dicotomía de economía y salud. Es más, tiene la otra faceta. Es decir, es muy difícil recuperarse de una crisis sanitaria si tus recursos económicos son menguantes y si tus medios son cada vez menores, ¿no? Uno de los problemas que han tenido respetar las zonas de confinamiento durante la primera oleada, pero también durante la segunda, ha sido la precariedad laboral y la dificultad que mucha gente tiene para poder salir adelante si no sale a trabajar. Claro, es muy difícil también decirle a un señor, no, por el toque de queda, usted se queda en su casa y ese día no factura y ese día no ingresa nada. Y pasa hambre. Lo que pasa, sí, desde luego que en España hay situaciones en las que hay personas que si un día no trabajan, un día que pasan hambre. Esto es así. Pero creo que la especificidad española, no española, en España, porque tampoco lo llevamos en los genes, ¿no? Es que aquí se están dando 4 crisis simultáneas. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis económica, hay una crisis institucional. Eso es. Mencionabas algunos países, los Países Bajos has mencionado, no has mencionado a Alemania, pero también Alemania está tomando decisiones muy duras, pero es que todos estos países que has mencionado no atraviesan la crisis institucional que atraviesa España, donde desde la jefatura del Estado, el Poder Judicial, los gobiernos autonómicos, algunos gobiernos locales están constantemente sometidos, no diría ya a crítica, sino a ataques sistemáticos. Ataques. Y luego hay una última, que es la crisis política. Eso es. En España, no veo... Creo que no hay ningún político ahora mismo que pueda sacar pecho, que pueda decir, nosotros somos ejemplo. Creo que sucede más bien lo contrario. Y aquí estoy muy de acuerdo con lo que tú planteabas, de mirar más allá del interés electoral o del interés político y mirar por el interés nacional. Perdona, Pero es que hace mucho tiempo que no hablamos en España en esta clave. Hay un ángulo que no te deja ver, el ángulo de visión que se te queda muerto en el espejo retrovisor de nuestra propia crisis es... ¿Por qué una administración se obstina en no tener expertos?
Pero eso es parte de la crisis política No, que tenemos, no, donde el político decide primero y después busca la ratificación de los expertos. Para nada. El señor político que no quiere tener expertos es porque quiere tener las manos libres para tomar las decisiones que le convengan en clave política. Estoy de acuerdo. Eludiendo la responsabilidad del que sabe de lo sanitario, que bien pudiera ser útil. Ese es el problema de fondo, que se toman decisiones a ciegas por personas que no tienen ni idea del tema, sin aval, sin refrendo de los que son científicos sobre el asunto. Daniel. Vamos a ver, sobre el comentario de la crisis institucional y del modelo de gobierno. ¿De verdad pensamos que si Pedro Sánchez y su ejecutivo, solo Pedro Sánchez y su ejecutivo, hubieran tomado todas las decisiones en relación con el coronavirus, estaríamos mínimamente mejor de lo que estamos ahora? No. Lo digo porque hay que tener en cuenta que ha habido líderes políticos en varias regiones. La primera que salió a decir, señores, tenemos un problema el 9 de marzo fue la señora Isabel Díaz Ayuso. Si Ayuso no llega a haber salido, a lo mejor todavía seguíamos tocando las palmas por ahí en fiestas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos no sea que se cumpla. Porque una concentración del poder siempre puede ser más fácil de ejecutar, pero cuando están las manos equivocadas, como es este caso, el desastre es mayor. Yo tampoco, no estoy del todo de acuerdo en que todos los países estén en arenas movedizas. Es verdad que la incertidumbre es muy grande, es verdad que la situación no es positiva, pero yo sí que creo que hay países que saben lo que tienen que hacer y que están ejecutando. ¿A nosotros qué nos pasa? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que tenemos tantas vulnerabilidades de partida, me refiero el 1 de enero del 2020, no a día de hoy, que estamos improvisando, constantemente improvisando. ¿Por qué? Porque además todo nace de una dejación de funciones de manual, que se llama Madrid, Barajas y el aeropuerto del Prat. Por ahí ha entrado el virus, la primera ola, vale, nos puede pillar la primera hora, genial, no conocemos nada. La curva la podíamos haber atacado antes, todo lo que quiera. Bueno, nos puede pillar. Pero la segunda ola, con todo el mundo haciendo test PCRs, con países obligando a los españolitos que salíamos de España en verano a guardar cuarentenas y un larguísimo etcétera, y nosotros el 1 de julio abrimos Barajas, qué bien, todos muy contentos. ¿Cuál es la conclusión? Que julio, agosto y septiembre el 75% de los vuelos extraeuropeos, ¿sabéis de dónde venían? De Estados Unidos y de los países latinoamericanos. ¿Qué ocurrió? Pues que el 19 de julio comienza la segunda ola en España, estadísticamente probado, y que las comunidades autónomas con mayor incidencia de personas nacidas en Estados Unidos o en países latinoamericanos, curiosamente, son las que mayor incidencia ha tenido. Hablamos de Madrid y Barcelona, que son las que han empezado la segunda ola. El caso de Aragón es mucho más particular por el asunto de los temporeros. Es decir, el virus ha entrado por Barajas. Barajas sigue siendo un coladero. Entonces, partimos de una dejación de funciones que tiene nombre y apellidos. Ábalos, si quieres Sánchez, me da igual. Pero AENA es una competencia del Gobierno de España. Entonces, no nos equivoquemos, ¿no? Yo creo que hay que delimitar los problemas y atajarlos poco a poco para abordar precisamente las 4 grandes crisis que ha comentado Ricardo. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes, si alguien está pensando, esto podría ir mejor si estuviera en una sola mano, en la mano del Gobierno y sin las autonomías tomando decisiones, yo le sugiero que se mire los datos de Melilla de Ceuta, donde el Gobierno central tiene la plena autoridad sanitaria y que son un desastre. Vamos a publicidad. Bueno, pues sigue la trifulca. La trifulca entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno central a propósito de Madrid, las restricciones. Ya llevamos la mitad del estado de alarma, porque luego verán, es que resulta que hace promesas el señor Illa. No voy a ir a pedir, le dijo eso se lo dijo al vicepresidente de Madrid, no voy a ir a pedir la prórroga. Entonces, ¿eso no depende de los datos? ¿Cómo puedes prometer algo sin saber cómo van a ir los datos cuando toque? Es decir, dentro de una semana. Pero, hombre, ¿esto qué cachondeo es este? El cachondeo arrancó el día que Salvador Illa dijo, bueno, el criterio de los 500 ha dejado de servir y ahora esto para que se levanten las restricciones en Madrid tiene que estar en 200. Luego incluso se llegó a hablar de 100. Recordamos lo que dijo Illa.
Hay que ver cómo evolucionan los datos y, sobre todo, hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid, no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo. Es decir, por tanto, hay que ver cómo evoluciona esto. No serviría, ministro, por debajo de 500. Digo porque la Comunidad de Madrid está en esa frontera de 500 todo el rato. No, la perspectiva que hemos de tener es que la incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más. Es verdad que adoptamos unos criterios de actuación muy extremos, en casos ya muy drásticos, pero hay que actuar mucho antes y hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100. La respuesta para que calibren lo grueso del disparo en esta crisis. Esto que les van a poner ahora es del jueves. Ayuso, ¿qué decía Ayuso? La opción única que nos daba el Gobierno de España era imponer unas medidas que no estaban ni consensuadas, ni medidas, ni explicadas bajo criterios técnicos y sin tiempo ni siquiera para valorarlas. La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la Ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral o hacerlo el Gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación y al día siguiente, cuando se estaba produciendo el diálogo entre el presidente y yo, ya estaba filtrándolo en sus medios que ya había un estado de alarma. Díganme ustedes qué opciones me dan ahí. Lo que les contaba antes, confesado por el propio Ignacio Aguado, el vicepresidente madrileño. Escúchenlo. Que el propio ministro, en representación del Gobierno de España, pues nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar pues un marco jurídico distinto y, por supuesto, pues en la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses, ¿no? Creo que es imprescindible que apostemos por la colaboración. No podemos basar la acción de los gobiernos en la imposición. Creo que la imposición nunca es positiva de una administración a otra. Creo que la semana pasada el hecho de que el Gobierno de España impusiera por la fuerza esas medidas fue un error. Creo que se podía haber evitado, pero también le reconozco que agua pasada no mueve molino. El error lo tendrías que haber dicho la semana anterior. Ahora ya llega un poco tarde. Parece excusatio non petita, ¿eh? Un poco de eso, ¿verdad? De eso y un poco del trasiego que se lleva este hombre. No sé qué es peor, si que hubiera roto y se hubiera ido a buscar la aventura con otros partidos políticos o que se haya quedado dentro. Yo no dormiría tranquilo si fuera Isabel Díaz Ayuso. Don Enrique. Y yo no dormiría tranquilo si Aguado fuera presidente de esta comunidad tampoco. Vamos a ver, tres cositas muy breves, pero primero, debo venir aquí más a menudo, sobre todo para ver a don Ricardo, porque me he vuelto inteligente, ya que estoy 150% de acuerdo con él, con su primera intervención, la de las 4 crisis de España, porque yo creo que el diferencial de España es la crisis política y la crisis institucional que arrastramos desde mucho antes. Eso es lo que hace que seamos lo primero. Contestándole a usted, sin ningún tipo de duda, prefiero una España mal gobernada que una España desgobernada y sin gobierno. Sin ningún tipo de lugar a duda. Mire, en cualquier país normal de estos que están atacando el toque de queda, etcétera, se entenderá que un presidente de gobierno, que es el máximo responsable, por encima de torpezas de los líderes regionales incluso, o contra ellas, es el máximo responsable de la salud, bienestar, prosperidad y libertad de sus ciudadanos, decida que antes de un puente donde la diáspora de Madrid va a ser enorme, y siempre lo es, porque Madrid tiene sus características, se entenderá perfectamente que diga, mire, yo esto lo voy a confinar estos 3 días porque no es un riesgo muy grande permitir ahora una gran... Y se hubiera hecho con total normalidad, hubiera a lo mejor durado solo estos 3 días, etcétera. Aquí eso no se puede hacer y se convierte en un desgobierno porque nadie busca la salud de los españoles, sino una ventaja partidista, una ventaja partidaria, desde la más absoluta ignorancia y sobre todo despreocupación del bien común. Esa es la pena. Por eso digo, podría estar mal gobernada. Yo creo que Francia en este momento está regularmente gobernada, pero prefiero que esté gobernada a que no tenga capacidad de gobierno. Y por último, lo que sí quiero decir es... lo dijo aquí el otro día Pedro Insúa y yo lo repito. A mí, pero no voy a decir la de los madrileños para que no nos molestemos, pero en fin, la salud de los riojanos o de los catalanes o de los madrileños me importa 3 cominos.
me importa la salud de los españoles, incluidos madrileños, riojanos y catalanes. Entonces, Madrid claro que tiene todas estas características que lo hacen más difícil, pero tiene que ser visto con un efecto de economía de escala y nacional. Por ejemplo, ¿sabe lo que va a pasar ahora con Chequia? ¿Qué pasó con Francia? Que van a ir, pero eso solo lo puede hacer un jefe de gobierno, que van a acoger enfermos de checos en Alemania para poder curarlos y ayudarles. Aquí no puedes ir a Toledo, y eso es una barbaridad. Daniel. El estado de alarma en la Comunidad de Madrid es la acción más autoritaria que puede ejercer un gobierno en una democracia como la nuestra. Yo creo que es evidente, no tenía razones sanitarias, no las dio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que tampoco tenía herramientas jurídicas para hacer lo que quería hacer de una forma absolutamente arbitraria y tuvo que acudir a una norma excepcional como es el estado de alarma. Debemos recordar que Madrid no ha dejado de tener restricciones. Madrid, cuando saltó el estado de alarma, el primer estado de alarma se vino abajo, Madrid tuvo sus propias fases de desescalada hasta el 4 de julio y luego la hostelería ha seguido estando con restricciones. Es más, cuando el señor Illa decreta el estado de alarma, los habitantes de Vallecas, Fuenlabrada, de determinadas zonas básicas de salud de Fuenlabrada, de Alcobendas, es decir, de las zonas con una mayor incidencia, ya no podían expandir el virus, ni en Madrid ni en España. Tenían la movilidad reducida. La señora Ayuso lo único que le pidió a Sánchez fue efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No creo que con mucho éxito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Madrid se estaban aplicando restricciones y además funcionaban, lo estamos viendo hoy. A día de hoy hay un 50% menos de casos que cuando Madrid comenzó a aplicar las restricciones. A día de hoy las hospitalizaciones, las UCIs, los datos sanitarios están cayendo, los datos asistenciales. A día de hoy que la izquierda dice que es porque no se hacen test en Madrid, Madrid sigue siendo la región que más test hace de toda España y digo una cosa, si lo que la izquierda dice fuera cierto, la ratio de positividad, que es el número de positivos dividido entre el total de test, se estaría disparando. Y es que está cayendo. Hace 2 semanas era el 20%, ahora es un 15%. Pero es que a día de hoy hay regiones como Aragón, como Castilla y León, como La Rioja, que tienen una incidencia acumulada a 14 días casi igual que Madrid. Y hay regiones como Navarra y como Melilla que están disparadas, pero no hay ningún interés político en ella. Sin embargo, en Ayuso sí que había un interés y sobre todo, e insisto, en que ella fuera un buen candidato del PSC en Cataluña, que eso sí que vende. Don Miguel Ángel, antes sugiero al resto de la mesa y a ti también, Miguel Ángel, que narréis si tenéis algún conocimiento cierto de algún familiar vuestro, de alguien de vuestro entorno más directo, que haya tenido que parar en algún control desde que hace unas semanas se instauró el estado de alarma en Madrid, porque yo no he visto ninguno. No digo que a lo mejor pues yo hago unos recorridos por Madrid que sean un poco escasos, es posible, pero por favor decidlo si alguien conoce a alguien que haya sido parado y preguntado, ¿usted va a trabajar? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Por qué viene aquí? ¿Cuál es su ruta? Algo de eso. Da la sensación de que Roma locuta causa finita. Destruido el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo de menos es poner los controles. Mirad cómo corrían todos el día del puente, los del Consejo de Ministros los primeros. Don Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, se podría entrar en el barro político que hay ahora mismo en la discusión entre la Comunidad de Madrid y Gobierno Central, que algunas veces nos damos cuenta que hay partes que están alrededor que lo que están es dulcificando o en otros casos, caso contrario, pues echan un poco de pimienta, ¿no? Cada cual barriendo para el sitio que le interesa. Por tanto, yo creo que es, para verlo un poco más objetivamente, verlo desde fuera. Intentar salir un poco fuera y ver los fallos y los errores. La Comunidad de Madrid, desde luego, con el estado de alarma le ha venido Dios a ver, porque la gestión que ha hecho del coronavirus los meses anteriores ha sido, en fin, poco recomendable. Ahora mismo pues hay una discusión política y en el barro pues todo el mundo pierde o todo el mundo gana. El que más perdía pues gana y el que más ganaba pues perdía. Y al final es un debate político que no sacamos absolutamente ningún ciudadano, sacamos qué hay de realidad de todo esto.
Yo voy más a la parte que yo creo que es más, que debería ser el debate central, el rastreo real. O sea, en vez de estar hablando de medidas sociales, en vez de estar hablando de cuarentenas sociales, en vez de estar hablando de restringir socialmente a quien no tiene ningún problema y que mejora la economía con su trabajo, en vez de estar hablando de eso, ¿por qué no se abre el debate sobre cómo hacemos para que exista el rastreo individual? Para que realmente el que tiene el virus pues se quede en su casa. Y aquí hay dos partes. Por una parte, el liderazgo. En los lugares, hablábamos antes de Nueva Zelanda, en los lugares donde hay una primera ministra, en ese caso, que, por cierto, muy joven. Fan de Pedro Sánchez, por cierto. Muy bien, bueno, fantástico. Algo malo tenía que tener. Donde hay una primera ministra que tiene un gran liderazgo, que lo primero, por cierto, lo primero que hizo esta primera ministra fue bajarse el sueldo un 20% y decir además, que era muy necesario, que eso no vale para nada más que para ella sufrir en sus propias carnes lo mismo que iban a sufrir los demás, pero que no valía para nada para las cuentas del Estado, evidentemente. Por dejar las cosas claras, porque esto es así. No vale para nada uno que aquí, como muchos que dicen que cobra un tercio o que cobran 2, 3 salarios mínimos interprofesionales, aunque luego se compran un casoplón. En fin, todo lo contrario a eso, ¿no? Me bajo el sueldo y explico que solo vale para ponerme a la altura de todos los demás. Y luego ha tenido un discurso continuado, pedagógico, que en una parte, que en algo que tienes que cambiar, actitudes personales y subjetivas de cada persona, es absolutamente necesario. Porque cuando un ciudadano está percibiendo uno que dice una cosa y otro que dice la contraria, tú no vas a modificar sus acciones subjetivas. Y en el caso del virus son acciones subjetivas lo que hay que modificar. Es decir, no se quite usted la mascarilla cuando vaya por la calle. Son cosas que tenemos que hacer cada uno. Pedagogía y campañas. Eso es lo que yo echo de menos. Mucha pedagogía, campañas. Bueno, es muy fácil guardar Nueva Zelanda, que tiene turismo cero, que está a 2.000 kilómetros de la costa más cercana, que es la australiana, o la de Tasmania, y donde hay más ovejas que personas. Pero vamos a ver, Xavier, en Madrid no tenemos turismo. Ya llevamos 8 meses de pandemia. No tenemos turismo. Estamos como estamos, que no entra casi gente en toda España. Yo otro día estuve en la playa de San Juan y aquello estaba en fin, en la playa se podía ir, estaba 24 ¿La playa de San Juan, Alicante o el pantano? No, en la playa de San Juan. Es que lo digo porque aquí hay muchas suspicácias. O sea que usted se fue en pleno confinamiento a la playa, a Alicante. Vamos a ver, yo no estoy confinado porque vivo en Las Rozas de Madrid. Ah, bueno. Entonces, pensaba que había tenido un cólico y necesitaba asistencia en Alicante, como la ministra de Cultura. Pero insisto en el rastreo que yo creo que es la cuenta pendiente de la Comunidad. Sí, hombre, estaría bien adoptar métodos que no fueran medievales, fueran más del siglo XXI, a la hora de operar con este asunto, ¿no? Eso es lo que usted quiere decir. Y hay apps que lo permiten, por cierto. Creo que tenemos que ver las cosas con una perspectiva. En España, durante más de 20 años, ya va para más de 30 de hecho, la responsabilidad ha sido un valor que estaba ausente del discurso público, del sistema educativo. Lo que se enseñaba era más bien lo contrario. Mientras tú no molestes a otro, tú haz lo que te dé la gana. La irresponsabilidad casi se celebraba. Cada uno hace lo que le da la gana y no pasa nada. Y de repente ha llegado la pandemia, donde si uno no se pone la mascarilla en un espacio cerrado, puede contagiar a otro que estará en condiciones peores para pasar la enfermedad. De este tipo de cosas, de la responsabilidad, de la necesidad de atender al interés colectivo y no solamente al interés individual, de esto se ha hablado muy poco. De hecho, de lo que más se ha hablado, ha sido de cuestiones de gestión, que son importantes. No les quito un ápice de importancia, lo son. Pero tenemos que hablar de cuestiones que nos tocan como sociedad. Antes preguntabas por experiencias personales. Mira, yo te digo la mía. Yo soy usuario habitual de transporte público. De todos los transportes públicos. Desde cercanías, el metro, autobús. Nunca me han parado durante este tiempo del segundo confinamiento de Madrid, ni he visto que paren a nadie. No dudo de que pueda haber habido algún control. Había en redes sociales testimonios, de la tarde del viernes ya se habían puesto controles policiales y se abrían maleteros, etc. Bien, de lo que yo haya visto, nunca me han parado. No he visto que paren a nadie, mucho menos que me pidan un salvoconducto, que lógicamente cuando tengo que circular lo llevo y donde se explica el motivo de mi traslado. Pero tampoco he visto a nadie vigilando si en los espacios cerrados se usan o no se usan las mascarillas, ni que se guarde la distancia de seguridad. Sí he visto las aglomeraciones del metro, por ejemplo,
y las aglomeraciones del transporte interurbano y las aglomeraciones del cercanías. Entonces, creo que como sociedad es necesaria una reflexión sobre la responsabilidad, la que exigimos a los políticos. Yo ya digo que creo que aquí no hay nadie que pueda dar ejemplo, pero la que nos exigimos como sociedad. Porque, salvo que se implante el toque de queda y entre en acción la autoridad militar y situaciones, digamos, excepcionales, no va a haber posibilidad de poner un policía o un vigilante para cada ciudadano. Y de ver mascarillas mal puestas. Pero si lo que ha proliferado han sido los trucos para llevar mal la mascarilla y que parezca que la llevas bien en los espacios cerrados, desde la gente que no se la ajusta en el tabique nasal y entonces dice, no, es que se me baja. No, no se te baja, es que no te la ajustas. Desde eso, pasando por el que se la pone al cuello, el que la lleva en el codo. Yo he llegado a ver a uno con la mascarilla cubriéndole los ojos para dormir. Si no hablamos también de esto, no solamente no vamos a mejorar como sociedad, va a ser muy difícil reconstruir nada, muy difícil. Y me parece que esta es otra diferencia que hay respecto de otras sociedades. Yo no mitifico ni a los escandinavos, ni a los centroeuropeos, ni a ninguno. No hay sociedades perfectas. Ahora bien, hay sociedades donde el valor responsabilidad prima y donde el valor interés colectivo prima. Lleva usted razón, pero eso no sería así, en España eso no sería así, si hubiéramos visto con nuestros propios ojos, como ahora empezamos a ver algunos UCIs. Ayer salieron en televisión imágenes de la UCI del 12 de octubre. Estoy de acuerdo. Y la gente está absolutamente que no habla de otra cosa. Pero es que llevamos con esto desde febrero y no hemos visto a nadie sufrir nada, ni hemos visto a nadie a punto de morir. Hay unas fotos y le mando un cariñoso saludo a la familia del periodista Ernesto Kaiser, que tienen revuelta toda la profesión periodística porque no han visto a nadie en la cama y cómo te quedas en los huesos y cómo estás peleando por tu vida. Y no hemos visto un ataúd y no hemos visto un entierro, claro. Y además nos ha dicho el presidente, salid y disfrutad. Que estamos en la nueva economía. Hombre, entonces, ¿qué quieres que te diga? Salimos más fuertes y a disfrutar. Y a disfrutar. Campaña de las gallegas. Y a disfrutar. Hubiera sido mucho más efectivo una campaña, y yo ya hemos hablado de esto alguna vez, hubiera sido mucho más efectiva una campaña, por ejemplo, para los jóvenes, que el mensaje ha sido, tú no tienes ningún problema. Ese ha sido el mensaje que se les ha dicho a todos. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo, que no tienes ningún problema. Y luego queremos que hagan otra cosa distinta a la que hacen. Cuando el mensaje es, tú quédate tranquilo, tú no tienes ningún problema, mostrar los problemas y mostrar a las personas que sufren y a las personas que lo pasan mal para hacer pedagogía, para hacer una vida social. Y la estigmatización de sectores económicos. Antes mencionabas, Daniel, la hostelería. La campaña contra la hostelería, donde parecía que el único problema que había eran los bares y los restaurantes, cuando la realidad es que ha habido de todo. Es decir, ha habido empresarios en la hostelería que han mostrado una capacidad de adaptación a cambios normativos que eran casi semana a semana. Esto lo he visto todo, pero desde luego lo he visto yo. Y en cambio, ha habido otros sectores, hablo del transporte público en concreto, donde parecía que no sucedía nada. Había aglomeraciones en el metro donde era imposible mantener no solo la distancia de seguridad, era imposible que no te tosiera alguien en la cara. Y no estoy hablando del mes de marzo, estoy hablando del mes de mayo, del mes de junio, del mes de julio. Bueno, abandonamos el tema por ahora, porque tendremos que volver seguramente. Lamentablemente ya dice ella, prepárense para las Navidades, que esto no nos va a dejar hasta... Él habla de 6 meses, pero yo le pondría casi más un año, sí. Me parece prudente su observación, la verdad. Bueno, abandonamos esto con un poco de humor. El otro día en el Congreso, un hombre que es médico, Juan Luis Stegman, de Vox, enseñaba a ella cómo se guarda la mascarilla. Tiene mucha gracia. Señor ministro, mire, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? Acaba de amenazar usted no con un estado de alarma a Madrid, acaba de usted amenazar con un estado de alarma para toda la nación. Eso es lo que acaba de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del Gobierno socialista y comunista, que
que es la de encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Dar ejemplo y te han tratado de buscar. Bueno, dejamos aquí las batallas sanitarias para abrir una vieja batalla, la del caso Gürtel. Finalmente, el Tribunal Supremo ha visto los recursos sobre la sentencia de la Audiencia Nacional. Le ha roto la cara al magistrado de la Audiencia Nacional, José Enrique de Prada, porque dice que tuvo unos excesos de plumilla extraordinarios en la sentencia. Estos excesos han quedado eliminados y ahora responsabilidades al maestro Armero, como suele pasar, porque claro, de esos excesos hablaba de la Caja B constantemente, pero la Caja B no formaba parte del asunto que tenía que sentenciar. Bueno, han quedado la justicia pues como la chata. O sea que resulta que en la Audiencia Nacional una cosa que no consiguen un consenso los tres magistrados que tienen que firmar la sentencia, se enfadan, no sé si mucho o poco, y se reparten el trabajo. El ponente dice, bueno, yo me encargo de las penas y tú escribe lo que quieras porque a mí, chico, ya me tienes un poco harto. Y el ponente coge y se pone las botas, tacatrá, tacatrá, tacatrá. Luego llega Ábalos, que parece el cura Merino, llega allí, coge la sentencia y la utiliza en la moción de censura. ¿Y cómo la utiliza? Seguramente no lo recuerdan, pero yo sí quiero que lo recuerden. Vamos a escuchar a Ábalos el 31 de mayo del 18, en plena moción de censura, hablándole al bolso que representaba Mariano Rajoy. ¿Se acuerdan, no? Vamos a escucharlo. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo, no valoro, leo textualmente, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia. Lo dice la justicia. Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial, cuando señalaba que nada sabía sobre la Caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada. Pues no. La sentencia ha borrado todo eso que decía José Enrique de Prada, que se propició, se le fue la mano, se le fue las ganas, se le fue el interés político. Esto demuestra que tenemos una justicia donde hay magistrados en cargos muy importantes a los que les vence la pasión de la política, pero con su trabajo. O sea, que se les venza afuera me parece muy bien, en su trabajo no. Y esto debería tener un cierto castigo. La sentencia dice cosas, la otra, la del Supremo, la reciente, dice cosas que a veces son un poco incompatibles. Por ejemplo, el Partido Popular no sabía y por lo tanto no se le puede hacer responsable de los trajines que se llevaban los de la Gürtel. Y al mismo tiempo pues, le obliga a pagar 245.000 euros porque le considera responsable de ciertos distraimientos o enriquecimientos que han tenido que ver con la trama Gürtel. Bueno, esto queda un poco ahí en un quiero pero no puedo, puedo pero no quiero. Una cosa que, ¿cómo ha interpretado esto Rajoy? Nos da igual, casi nos da igual, pero emitió una carta en la que decía que moralmente se sentía reparado por esta sentencia del Supremo. Bueno, no sé si le repara mucho o poco, tanto da. Casi que me interesa más, antes de irnos a publicidad para que ustedes entren ahí, la reacción del Partido Popular, el de hoy, el de Casado. En primera fase, el primer día, todos se pusieron ahí en Génova a decir que no, esto no tiene nada que ver con los que ahora mandan en el Partido Popular. Dos, es que, oiga, este señor Bárcenas le puso una querella a nuestro líder, Pablo Casado, porque le llamó delincuente. Algo parecido le decía a Maroto, Javier Maroto. Vamos a escuchar a Maroto y luego nos vamos a publicidad. Hace unos años, cuando Pablo Casado, yo y otras personas en el PP dijimos este señor Bárcenas y sus amigos son unos sinvergüenzas, son unos delincuentes, ellos nos denunciaron por lo penal por calumnias. Vincular al Partido Popular de esas personas no solamente era necesario, sino que además, como hemos visto hoy, era cierto. Que Bárcenas pueda, como decían, tirar de la manta. Preocupaciones son otras, Ana Rosa. Sería muy bueno para este país que los magistrados de determinados tribunales, del Supremo, del Constitucional, de la Audiencia Nacional, llevaran la toga de colores. El que es progresista roja, el que es del PP azul,
el que es del PNV con el signo del dólar, bueno, en fin, el que es de Convergencia pues con el de la libra esterlina o la pasatona, y así todos nos aclararíamos mejor, sabríamos mejor. Los que se quedan dormidos también deberían estar excluidos, esos que vayan en pijama a las salas de justicia. Lo digo porque durante el juicio de la Audiencia Nacional pillaron a uno, que alguno que está más cerca que yo de los tribunales se acordará. Bueno, don Ricardo. Yo creo que hay que hacer un poco de memoria. A ver, Pedro Sánchez llega al poder por los votos en la moción de censura y por el uso estratégico de la mentira. Y se mantiene gracias a la mentira. Y la mentira forma parte esencial de su forma de hacer política. Y en este sentido es verdad que la sentencia, que no era firme, que la sentencia se empleó con una finalidad política en el Congreso de los Diputados. Esto es verdad. Esto no significa ni que el ponente haya incurrido en un delito ni nada de este estilo. No, significa que la sentencia adolecía de defectos formales que ahora se han corregido y que ahora se han reconducido. Me parece también que las estrategias políticas que se han seguido para hacer uso de la sentencia que recayó en un primer momento en la moción de censura y la que se han seguido ahora son estrategias equivocadas. La sentencia es dura con el Partido Popular. Sí. Es dura con el Partido Popular. O sea, creo que es una interpretación muy incompleta la de decir, no, esta sentencia salva al Partido Popular. No, es una sentencia muy dura con el Partido Popular. También los hechos son de una gravedad, son graves, ¿no? Entonces, creo que sí es una ocasión para que, o sí brinda la oportunidad para que haya una recapacitación y una reorientación de las cosas. Pretender que nada de aquello sucedió y que eran unas pocas personas es una lectura muy limitada de la sentencia. Yo comprendo la posición de Mariano Rajoy, que además le queda el más duro de los juicios, le queda el juicio de la historia. Le queda el juicio de la historia. Tú antes hacías referencia a una imagen... El de la historia y el de Bárcenas. Que lo acompaña. Porque todo el mundo está pensando si acabará Bárcenas abriendo el tarro de las esencias. Eres incorregible. Voy a venir a la tertulia con varios zapatos y te los voy a empezar a... Mira, como Nikita Khrushchev. Como Khrushchev te golpeaba. No, pero te digo lo del juicio de la historia porque tú antes has recordado la cuestión del bolso. A propósito de esta sentencia, entrando ya en un nivel más político, han sido muchas las personas que han dicho sí, pero nada de esto hubiera sucedido si Mariano Rajoy hubiera convocado elecciones. Efectivamente. Igual que ha habido muchas personas que, como prometió, entre las que me cuento, que creo que tenemos que reflexionar sobre el valor que se le da en política y en la vida pública a sentencias que no son firmes. Esta no lo era. Y ha habido otras que no lo han sido. Y los fallos finalmente se han revocado, etc. O sea, creo que tenemos que reflexionar también sobre esto. Porque lo que se produjo en 2018 ha tenido unas consecuencias. Nada de lo que Pedro Sánchez dijo que iba a hacer lo ha cumplido. Todo aquello en lo que dijo que se iba a oponer a Pablo Iglesias y a Podemos, lo ha incumplido. No solamente no se ha opuesto, se ha dejado abrazar y ha asumido lo que el sector más radical de su gobierno le propone, hasta el punto de que se ha convertido en su principal valedor. Entonces, la mentira ha tenido un peso político en la vida pública española terrible en estos años. Bueno, sobre todo cuando no se ha querido defender la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que suele ocurrir con la mentira. La pasividad de decir, oiga, pero también se podía haber contestado de otra manera y se podían haber hecho las cosas de otra forma. Es cierto. ¿Cuántos policías estaban pendientes de entrar en casa de Bárcenas, de llevarse el pendrive del cura falso, de no sé cuántas aventuras? Eso sería por algo. Eso costó una pasta, a usted y a mí nos costó una pasta todo ese tipo de martingalas que están en fase judicial. No quiero que nadie entienda que doy por bueno lo que se conoce por medios periodísticos y por los primeros indicios de las investigaciones policiales. No es eso. Simplemente es evidente que estamos a mitad de camino. Queda otro juicio del caso Gürtel, por cierto, y estamos a mitad de camino. Ya veremos. A ver si a lo mejor resulta que Bárcenas aún guarda algún papelillo que nos dice alguna cosa. Ahí le preguntaban a Maroto y a otros líderes populares y dicen que no creen, que además no les afectaría si así fuera. Ya veremos. Don Daniel. Bueno, yo creo que esto es muy sencillo y va en la línea de lo que acaba de decir Ricardo. La moción de censura fue una moción de censura fake, falsa, basada en algo que se ha probado que pues, no era del todo cierto, sin exculpar al PP. Digamos que hay que poner las cosas en su sitio. También
Yo creo que hay un interés muy importante en dar, digamos, más en repercusión a la sentencia y al caso Gürtel, porque a la izquierda le interesa en este momento destapar toda la corrupción de la derecha, porque ahí tienen al caso Dina, ahí tienen al Delsigate que todavía sigue coleando, ahí tienen la supuesta o posible financiación ilegal de Podemos, ahí tienen casos de posible financiación ilegal del PSOE en Madrid durante la época de Simancas, ahí tienen todavía el carro de corrupción y de millones de euros que se han despilfarrado en Andalucía bajo el PSOE. Entonces, claro, al final entrar en el barro pues y a ver quién se salva, ¿no? Pero yo creo que es importante sacar lecciones. Es verdad, en este país se han cometido errores, es verdad que los partidos mayoritarios, los que han dominado el panorama nacional, los dos, pues se han comportado de forma inmoral, o al menos alguno de sus miembros, y por lo tanto la lección tiene que ser clara. Uno, despolitizar la justicia, justo lo contrario de lo que estamos haciendo ahora mismo, para que los jueces no tengan que llevar togas de colores. Eso es fundamental, nos lo está pidiendo Europa y están en juego los fondos europeos, por cierto. Y dos, muy importante, hay que reducir el poder de los políticos en todos los ámbitos públicos, en el ámbito empresarial, en el ámbito normativo, en todos los ámbitos públicos. Y en el caso que nos ocupa de la corrupción, esto es muy sencillo. Cuanto menos gasto público, cuanto menos recursos tengan en su poder y cuantos más sistemas de control tengan para ver cómo han gestionado esos recursos públicos y también cuanto más duras sean las sanciones, es decir, si me cazan voy a pagar más de lo que estoy pagando ahora, menos será el poder y mayores serán los incentivos a actuar correctamente. Creo que España puede, creo que España tiene que querer y también creo que estamos en una idea muy equivocada de que para acabar con todos estos casos de corrupción que son absolutamente deplorables, tenemos que llenar el Parlamento, bueno, todos los parlamentos, de muchos colores, muy variopintos y muy plurales, porque al final eso nos está llevando a una parálisis política e institucional sin precedentes. Entonces, ¿que hay que solucionar los problemas del viejo partidismo? Por supuesto que sí. ¿Que hay que solucionar los problemas del viejo bipartidismo añadiendo otros problemas? Porque los nuevos partidos, o al menos Podemos, ahí está claro que tienen unos vicios muy similares a los viejos partidos. Pues ya tengo dudas, sinceramente. Bueno, aquí tenemos una ventaja. Al virus de la corrupción sí le conocemos vacuna. Se llama transparencia. Don Miguel Ángel. Bueno, vamos a ver, una cosa sobre la moción de censura. La moción de censura, y en ese caso lo que leyó José Luis Ábalos, era pues, una sentencia que tenía encima de la mesa. La moción de censura se presenta en el Congreso de los Diputados, no ante la Fiscalía. Y pues una de las cosas que se utilizan para argumentar sobre la moción de censura, o posiblemente la más importante, era la corrupción. La corrupción que se había instalado en ese momento en el Partido Popular. Yo quiero decir que esto que ha salido no dice que no hubiera pasado nada. Al revés, lo que plantea son muchos más indicios de que las 5 piezas que quedan por juzgar, que queda tela marinera todavía por juzgar, las 5 piezas, más la pieza instrumental, que es la Kitchen, que es los delitos que se cometieron para intentar tapar otros delitos, que son todas estas 5 piezas, entrar el cura, como tú decías, en el piso de Bárcenas, etcétera, pues eso nos va a dar bastantes más resultados de los que hay hasta ahora. Pero también han pasado tantos años que conocemos las instrucciones y ya sabemos lo que ha pasado. Entonces, intentar decirle a la ciudadanía, oiga, mire, esto, como ha dicho ahora el Partido Popular, como ha dicho Rajoy, bueno, mire, aquí no ha pasado nada, es como decía Román el otro día, no recuerdo en qué medio, decía, bueno, eso es tener memoria de pez. Román Cendoya, sí. Bueno, Román Cendoya, por cierto, que yo le quiero felicitar desde aquí, porque es amigo de los Bárcenas y salió hablando bueno, pues, desde el punto de vista de su amistad. Ahora, Bárcenas es esa persona de la que usted me habla, ¿no? Y, en fin,
Eso yo siempre he estado en contra. Si hasta ayer era tu amigo, hombre, no me digas ahora que es un sinvergüenza o que es un delincuente o que es la persona de la que usted me habla. Yo creo que esta sentencia pone un granito más en el camino, o sea, va argumentando un poco más, pero quedan 5 rocas, no 5 granitos, que yo no le arriendo la ganancia a Casado. Enrique. Se están tratando muchísimos... Perdón, ¿puedo decir una cosa más? Solamente una matización. Creo que también es importante decir que en el PSOE de Madrid, supongo que te referías a los años, hace 20 años, cuando estaba Simancas, no sé, porque mandan los mismos. No hay ninguna pieza abierta. Mandan los mismos. No hay ninguna imputación. Pero no manda Franco. Sí, pero... Fíjese que si lleva años Franco. Sí, pero hace 20 años... Franco es malo. Franco es malo. Que lo llevaba Rafael Simancas, que tampoco ha desaparecido de la política. No hay ninguna imputación, ni siquiera ninguna investigación sobre esos momentos. Por ahora. Bueno, han pasado 20 años, no sé. No, pues ahora es cuando ha salido el tomate, ¿no? De lo que pudo haber hecho algún constructor en el Partido Socialista en Madrid. Ha sido ahora. No sé, le afecta a Rafa Simancas porque le toca... Porque no se había jubilado hasta ir al Congreso aún, ¿no? Claro. Sí, decía que se tocan muchísimos temas y no, claro, no voy a poder decir cosas más inteligentes de las oídas en la mayoría parte de ello, por dar otras perspectivas, un poquito más distancia. Si hablamos de la corrupción y de la corrupción política, para el vulgo, esta historia de no, es que puede ser, es que ha sido una especie de lucro involuntario y no ha sido una participación en el... Eso no lo van a entender. Mire usted, a nivel global en estos últimos años, el PSOE ha sido más culpable que el pecado, el PP ha sido más culpable que el pecado y Podemos ha sido más culpable que el pecado. Y esa es la realidad y punto. Y ahora vaya usted con delicias y exquisiteces jurídicas, que ha sido la vergüenza. Que ha sido la vergüenza. Eso. Entonces, a ver si a partir de ese conocimiento, ¿verdad?, podemos ir a mejor. Y a mejor no solo es hacer mejores leyes o aplicar las sanciones, sino... Evidentemente necesitamos de 2 cosas que se han dicho antes, hablando de otra cosa, pero que son transversales, que es muchas instituciones mucho más reforzadas y una educación que permita, frente a estos atropellos, el no decir, bueno, pues, si es que son todos iguales, es así, tal y cual, y yo me desentiendo. La educación en este país permite... Estos especies de sainetes permite que el Parlamento se haya convertido en esta cosa en que se ha convertido, que es un mal teatro de educación deplorable de preu. En fin, no hay ningún nivel que venga ahí ya con un prontuario, etc. Entonces, segundo tema, dentro de estas instituciones, una clave que para mí está hecha unos zorros desde hace mucho tiempo, pues yo recordaré que una de las primeras veces en que se utilizó la justicia para romper la carrera de una persona que después resultó ser totalmente inocente. El hombre se llamaba Demetrio Madrid, ¿verdad? Y era presidente de la Junta de Castilla y León. Contratas de recogida de basura. Exactamente. Era presidente de la Junta de Castilla y León. Y quien lo ahorcó en público, o lo linchó en público, fue Aznar. Pero es que resultó, al cabo de 20 años, que era mentira. O que no había hecho eso. Pues esto pasa lo mismo, es decir, una justicia tan tardía ya de entrada no es justicia. Entonces, nuestro sistema judicial es, primero, ineficiente, está muy mal, y después, evidentemente, lo que demuestra, pero esta es una anécdota que va a volver a salir cuando se hable de los héroes y tal y cual, es que está absolutamente politizada, es decir, y ese es un cáncer, como muy bien ha dicho don Daniel, que espero que Europa nos rescate políticamente, antes que nada, para, por lo menos, en fin, tener una apariencia de democracia un poquito más sólida que la que tenemos. Y solo termino diciendo una cosa a don Daniel. Siempre combato y combatiré la idea de que en este país lo que ha habido es bipartidismo a la hora de gobernar. No lo ha habido ni lo habrá con esta ley electoral.
En este país puede haber habido un duopolio de mamandurrias, en fin, de gestiones, de cosas, de tal, en fin, déjame a mí esta concejalía de urbanismo, que curiosamente y tal y cual, pero las grandes decisiones políticas siempre han estado sometidas a la voluntad y al chantaje de los separatistas, de los contrarios a España, en una etapa que era Pujol, astutamente hasta donde pueda llegar, paso a paso, el PNV utilizando a ETA... Partido de Negocios Vascos. El Partido de Negocios Vascos utilizando a ETA, ahora y esos son los que han tenido la clave de las grandes decisiones políticas. Es absolutamente cierto, y no soy de Vox, pero que estos partidos, por ejemplo, los catalanes, esto RC y tal, por sus últimos actos, por supuesto que estarían ilegalizados en Alemania o en Francia. Pero claro, como son ellos los que lo deciden, y además lo deciden no solo porque son necesarios, como ahora, para poder seguir en el machito, sino aunque tengas mayoría absoluta, sabes que los vas a necesitar a la próxima. Luego te pliegas a sus... Y claro, sus políticas son de explosión de España. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto porque quiero que abordemos lo que podríamos llamar los aromas. Estoy citando de memoria a un fiscal general del Estado, canario, Eligio Hernández, que descubrió en un caso de Pujol, precisamente, descubrió ciertos aromas de corrupción, decía. Ahí lo dejó. Este es como los jueces de lo del Prusés, que dicen que era una ensoñación. Bueno, bendito sea. Vuelvo a los aromas. Hay aromas dictatoriales. Yo me imagino que tiene que ser muy duro, aunque sea en Galapagar, que el que era el hombre de la coleta y ahora es el hombre del moño, se despierte un domingo y la gente que controla las calles, que va feliz con sus banderas, sean los de Vox. Esto tiene que ser muy jodido para un hombre que viene de asaltar los cielos, del 15M, del rodear no sé qué, de los scratches, y ahora son estos fachas los que controlan las calles y encima se comportan con una exquisita educación y no producen ningún incidente. Esto es insoportable. No sé si tanto o menos tanto, o qué es lo que necesita, si es que le lleven el mechero y la lata con gasolina, ¿qué es lo que necesita? Ahora les pongo la cita del vicepresidente Iglesias y entenderán por qué lo digo. Es fundamental que la sociedad civil y los movimientos sociales asuman que su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas. Nosotros necesitamos que nos presionéis. Y estamos en un momento, digamos, muy especial a la hora de abrir posibilidades para que se produzcan transformaciones en una dirección democrática, de justicia social y progresista. Apreteu de nuevo el lenguaje de los comités de defensa de la República. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Parece como que está a punto de asaltar no sé qué palacio de no sé qué invierno y que necesita una masa de comparsas que le acompañe, que no va a ir solo desde el poder al asalto de la republiqueta, como dice Felipe González, que aquí los derechos de autor se respetan. Esa sensación me da a mí oírle, don Ricardo. Hay algo de esto, Xavi. La estrategia es buscar a los movimientos sociales como pretexto, coartada, por una parte, para hacer lo que ellos ya quieren hacer, y por otro lado, como fuerza de choque en la calle. Porque un fenómeno que se está produciendo, que creo que también es interesante destacarlo, es que están perdiendo el dominio de la calle. Durante mucho tiempo, el principio era o yo en el poder o el desorden en las calles. Y lo podemos recordar del 15M, pero lo podemos recordar de la vida política en el País Vasco y de Cataluña, que te voy a contar. Pero salvo en Cataluña, ¿eh? El dominio de las calles lo están perdiendo en el resto de España, pero... Sí, pero espera, déjame que termine, porque creo que vamos a coincidir en que hasta en Cataluña se han producido fenómenos interesantes. Sí, hombre, yo fui en uno. En primer lugar, están perdiendo el dominio del espacio simbólico. Durante mucho tiempo, símbolos eran los que la izquierda decían que eran símbolos. Esta izquierda decían que eran símbolos. Y ellos te los daban y ellos te los quitaban. Y podías usarlos en la medida en la que ellos los reconocieran. Además de eso, están perdiendo el dominio de la movilización de masas, de la movilización de gente. O sea, ahora resulta que empieza a haber manifestaciones y las de Cataluña. Por esto decía que incluso en Cataluña hay signos esperanzadores, aunque hayan quedado algo debilitados por el paso del tiempo. En Cataluña, manifestaciones constitucionalistas que yo mismo hace 10 años no hubiera podido imaginar. Exacto. Pero creo que además están perdiendo
el dominio de la retórica, que era esto de asaltar los cielos, de conseguir cosas, es decir, el futuro ahora es nuestro. Sí se puede. Pero no solo por lo que están haciendo sus oponentes políticos, sino por el propio descrédito en el que ellos mismos están sumiendo. Contradicciones, que no puedes aspirar a mantener eso siendo el Marqués de Galapagar. Es portada en las revistas del Corazón. Y tu situación económica no has venido a mejor fortuna, has venido a una fortuna que jamás podrías imaginar y que buena parte de tus votantes no ibas a ganar 2 sueldos mínimos. Claro, entonces hay un descrédito en el que se han sumido. Y además, y termino con esto, Xavier, empiezan a tener problemas judiciales serios. Antes Daniel recordaba algunos de ellos. Sí. Y la única coartada que tienes en este tipo de política que ellos pretenden hacer, la única coartada que tienes frente a la ley, frente a la justicia, es las masas me respaldan. El pueblo está conmigo, la historia me absolverá. Y de ahí en adelante, claro, esto es lo más antidemocrático que pueda existir. Pero es que ellos no son, contrariamente a lo que decían, no son demócratas, no son sociales y en modo alguno son progresistas. Estos son lo más regresivo que existe, regresar al comunismo, en fin. Bueno, me interesa y mucho que ustedes pongan en su libreta de bitácora que es Unidas Podemos la que acciona la velocidad de un cambio trascendente muy mal valorado en Europa, que es el de meter la zarpa de lo político, del Ejecutivo, en lo judicial, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eso fue presentado a la limón por dos ilustres cráneos privilegiados en la política española. De un lado, doña Adriana Lastra y de otro lado, Echenique. Bueno, van a escuchar a Adriana Lastra por oír algo, porque no quiero poner a Echenique, que acaban ustedes de cenar y les va a sentar mal la cena. Vamos con Adriana Lastra. No podemos permitirnos, y me lo han escuchado también, mantener bloqueado el Gobierno del Poder Judicial a causa de cálculos partidistas que actúan contra el propio mandato constitucional de renovar los órganos constitucionales. Cálculos partidistas, por cierto, que se sirven de las instituciones para alcanzar objetivos que no solo no responden al interés general, sino que dañan a las propias instituciones. Bueno, esta es la película. La prisa la tiene Unidas Podemos. Y al Partido Socialista le convencen o le interesa o oye los cantos de sirena y dice de acuerdo. De acuerdo. ¿Y quién se esfuerza más a vender eso? Luego los socialistas. La culpa es del PP porque no se deja. Es como el pacto del capó. Vamos a negociar algo. Aquí están mis armas, tú no pongas las tuyas en la mesa y vamos a ver si te trunco la voluntad, si acabas cediendo. Por eso oirán que algún socialista, pocos, cada vez menos, insiste en, bueno, claro, si el PP no se deja, pues entonces hay que buscar otras fórmulas, porque es tan grave el incumplimiento de no renovar las instituciones, todo ese rollo. La cuestión es que el que aprieta, el que tiene prisa es Unidas Podemos y quien quiere controlar el centro que nuclea el poder de la justicia, que es el Consejo, es Unidas Podemos. ¿Por qué? Lo que se ha contado aquí, porque tiene algún compromiso judicial. Daniel. Bueno, esto linka con justo el vídeo que hemos visto hace un minuto de Pablo Iglesias llamando a las masas para solucionar o para, digamos, enfrentar una especie de agenda oscura que siempre quieren sacar a la luz, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de Unidas Podemos, sinceramente, Javier. Yo creo que es una cuestión de Pedro Sánchez, además personal, de Pedro Sánchez, que es el presidente. Yo no puedo sacar presupuestos, yo no puedo hacer un acuerdo de investidura con alguien que no sea todos los separatistas, la gente de Podemos y los filoterroristas. Yo no puedo llegar a un acuerdo con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y por eso tengo que aplicar el estado de alarma. Es decir, es que cuando tú llegas a una negociación y dices, mira, Javier, vamos a negociar tú y yo, el precio de una casa son 300.000 euros. Tú me dices, no, 280.000, digo que no, 300.000, pues es normal que no haya un acuerdo. Pues es que Pedro Sánchez va a los acuerdos con la noticia ya hecha, con el contrato ya hecho. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora, el señor Iglesias, les tengo que recordar a todos que está en el CNI, nada más y nada menos que en el Centro Nacional de Inteligencia. Esto, junto con un gobierno
que es verdad que está roto, porque hace aguas por todos los lados, lleva a que Pedro Sánchez esté teniendo que asumir muchas de las doctrinas de Podemos. Esta es una de ellas, la politización del Poder Judicial. Pero es que ayer viernes, conocimos el documento de los presupuestos que se ha enviado a Bruselas, y es el programa de Unidas Podemos. Si quiero ser generoso, es el acuerdo de investidura entre Unidas Podemos y el PSOE. Entonces, claro, ¿quién va a apoyar eso en el Parlamento? Es imposible, solo los mismos que les llevan apoyando siempre. Y luego, claro, ¿qué ocurre con el asunto del Poder Judicial? Lo mismo que con Iglesias. Insisto, hay que tener a la gente despistada. En este país hay 4,5 millones de parados y tenemos en cuenta los ERTEs. Hay 100.000 empresas menos que hace un año. Es que el pueblo se está rebelando de verdad porque está empezando a pasar hambre. Y para eso hay que tirar la patada hacia adelante. ¿Cuál es el problema? Que estamos atacando a un pilar fundamental del Estado de Derecho. El problema es que en Europa están muy sensibilizados con la separación de poderes. Y tenemos muchas cosas en juego. Entre ellas, y la más inminente, para que nuestros espectadores nos entiendan, son los 140.000 millones de euros que Europa ha puesto encima de la mesa. Y efectivamente, eso está en peligro. Entonces, si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen adelante con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, con la excusa que quieran poner, eso va a llevar casi inevitablemente a una desconexión de España con Europa. Y eso es importantísimo y es muy grave. Europa no lo va a consentir, Europa no nos va a dar los 140.000 millones de euros, Europa probablemente nos sancione, como ha sancionado a Polonia y a Hungría por cosas muy similares, y por lo tanto llegará a la retórica de mira qué malos son los europeos, Europa no funciona, solidaridad y todas estas retahílas de historias que yo no sé quién se creerá, pero son muy peligrosas para este país. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo voy a intentar no hablar demasiado de esto de la reforma del Poder Judicial, porque, en fin, me parece tan obvio que no procede, ¿no? Que no quiero darle muchísimo más tiempo, simplemente decir pues claramente el criterio, que creo que no es bueno cambiar ciertas cosas que además pues luego vendrá otro detrás y lo cambiará para su lado. Creo que va a potenciar todavía más el problema que tenemos en España frente al Consejo General del Poder Judicial. Y ahí me voy a centrar. Tenemos un problema que yo creo, por eso digo que niego la mayor, desde que hacía la carrera, no sé, me di cuenta, y creo que mucha gente de este país, que la reforma del 85 no había tenido los efectos. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. No iba a tener buenos efectos. El estar nombrados directamente los magistrados, que realmente lo que muchos buscan es nombrarlas a la segunda, no, en fin, no lo que... No, y la tercera, contencioso y la penal. O sea, realmente es donde se está intentando meter, donde se quiere meter la zarpa, ¿no? Yo creo, esto es lo que dice Europa, que los jueces tienen que estar más separados del poder político. Es fundamental para la democracia, fundamental para la democracia. Creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene un gran problema además, que todas las personas que están allí, pues no sé por qué ni por qué no, a pesar de tener pues miles y miles, estaba buscando miles y miles de reclamaciones, 8.335 quejas, por ejemplo, en los servicios de atención ciudadana y 2.395. El Defensor del Pueblo estaba hablando de 10.000 quejas de los ciudadanos, pues en el 2016 pues hubo 16 sanciones, 2016, 16. Bueno, pues de 10.000 quejas. Creo que tenemos un problema de corporativismo serio también entre la judicatura. Y esto... realmente habría que buscar un sistema en el que los jueces salieran también beneficiados y toda la ciudadanía, y que nadie metiera las manos desde otro poder del Estado. No sé cuál es, desde luego es complejo, no sé cuál es. Termino. Tampoco me gusta
que hay un presidente como Trump nombre y ya deje ahí todos los una presidentes señora. de Estados Unidos lo han hecho, Claro. no es que lo haya inventado Trump. No, digo Trump que le ha tocado 4 y que se ufana de ello, que ha podido poner 4 al final ahora, ¿no? Pero no, y el anterior, yo no, es que ese sistema no me parece que sea tampoco el más correcto. Pero es que sepamos que esto no se sabe tampoco con certeza por la ciudadanía, que el Consejo General Judicial, las 4 asociaciones hace 2 años pidieron explicaciones por qué se está sobre nombramientos familiares. Y le piden explicaciones porque no se va más a los méritos y capacidad. ¿Por qué existe la posibilidad jurídica y legal de nombrar sin mérito y capacidad a los presidentes de las salas? No a los otros, a los presidentes de las salas. ¿Por qué existe esta capacidad? Y esto es el auténtico debate. Oiga, no ya solo que voy a nombrar al Consejo General del Poder Judicial, que no debería, y cómo lo tenemos que nombrar y que estudiarlo, sino que es que las funciones que tiene deberían de ser casi automáticas. Un juez debería de llegar a un puesto casi automáticamente, independientemente de si ha beneficiado a fulanito o se ha beneficiado a menganito. Y sobre todo previo análisis. No inventándose hipótesis es una opinión que mantengo judiciales hace muchos años, y no inapropiadas. Pero es que esto de los aromas dictatoriales también tiene que ver con la figura del jefe del Estado. También tiene que ver con otras 3 o 4 cosillas más que vamos a ver a continuación después de la publicidad. Ha tenido una repercusión brutal en Europa. En España no tanto, los señores jueces calladitos hasta el pasado jueves. Bueno, tal vez pensemos algo, tal vez deberíamos hacer algo, pero calladitos. En Europa hay un polaco que salió y dijo, oiga, vamos a ver, a nosotros nos obligaron a deponer una reforma que iba en el mismo sentido. Supongo que con España harán lo mismo y lo multarán, como a nosotros, ¿no? Vamos, digo yo. Parece lógico. Gran escándalo en Europa al punto de que hay un señor, ahora lo van a leer, hay un señor que se llama Christian Wiegand, que es el portavoz de justicia de la Comisión Europea. Y pues se vio obligado a hablar, a escribir, más bien dicho. ¿Y qué dijo este hombre? Este hombre dijo, las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes y de acuerdo con la Comisión de Venecia. Aquí nada de eso. Por la nuestra, saltando el dictamen del Consejo de Estado, el de la Fiscalía... Aquí ni las consultas que se tienen que hacer con instituciones Espera, que termino con el tal Wiegand. Los Estados miembros deben seguir los estándares europeos para garantizar que no se pone en peligro la independencia del Poder Judicial. Aquí no es que no se ponga en peligro, es que la vuelan en pedazos. Don Enrique. Sí, supongo que eso también en España podrá tener un tipo de recurso judicial. Si quiere que empiece por lo de Europa, solo decir una cosa. También ha hablado Didier Reynders, que es belga y que es el comisario de justicia. Bueno, es el jefe de este señor, que es su portavoz. Ahí hay una cosa muy sintomática para lo que estamos acostumbrados a los tiempos europeos. Por supuesto, lo ha hecho a instancias de contactos parlamentarios que me constan, potentes de parlamentarios españoles, etcétera. Es la celeridad con que ha intervenido en un tema tan delicado. Porque lo de Polonia se hizo mucho tiempo después, tal y cual. Aquí es que ha sido anunciado la semana pasada y Europa ya dice cuidado. Y ya dice cuidado porque además tengo manera de hacerte entrar en razón. Eso me alegra muchísimo porque yo soy un fanático de que de este catástrofe institucional o política, porque lo de Podemos es una anomalía brutal política dentro de los tratados europeos, yo creo que nos tiene que rescatar Europa en buena parte porque no reaccionamos lo bastante. Ahora, si voy a lo de antes, usted ha dicho muy bien, es que voy a apuntalar un poco lo que ha dicho don Daniel porque no voy a seguir yo creo que don Miguel Ángel ha hablado de otra cosa, en la que estamos muy de acuerdo, que es el problema del poder judicial, en algunos países no existe, etcétera. He leído cosas muy sabias de mi maestro Paco Sosa Wagner, que incluso decía, si es que sería mejor incluso ir a sorteo, al final, dentro de unos seleccionados, por mérito, por capacidad, eso sería más independencia. Pero bueno, una cosa es ese problema, que es de fondo y es estructural, y otra cosa es lo que está pasando aquí ahora, y eso es una valoración política, y a mí sí que me parece de una enorme trascendencia. Es decir, la prisa, que usted dice, sí, ahora pues porque tiene Podemos, va a poder tener algunos problemas judiciales. La prisa puede que sí, pero esto corresponde a una ola de fondo.
una visión de lo que algunos han venido a hacer política en España, que curiosamente, dentro de su cándido bagaje intelectual, el señor Sánchez, en un vídeo de sus tiempos jóvenes lo estaba diciendo. Si es que cada vez que hablo con con Pablo Iglesias el Mozo, ¿verdad? Me habla de, no, sí, todo esto será muy bonito, pero hay que coger los jueces, hay que coger la policía, hay que coger los medios de comunicación. Y eso es una ola de fondo. Pueden tener prisa ahora para ir a por los jueces, lo cual les obliga a hacer una torpeza grande y a lo mejor eso nos va a permitir pararles eso por lo menos. Pero eso de los jueces hay que meterlo en todo un contexto que lleva muchísimos años, que empieza a lo mejor por gente como el Estevil y compañía, pero que pasa por cosas como la sentencia de la ensoñación, que yo como ciudadano europeo no me la explico. Un golpe de Estado es una ensoñación. O sea, un juez puede decir si un señor que ha hecho y que tiene que ver hechos, decir, no, es que estaba imaginando cosas. Oiga, mire, usted no está ahí para eso que se lo diga el psiquiatra, ¿no? Si ha matado, ha matado. Si ha hecho un golpe de Estado, pero pasa por eso, pasa por el nombramiento de la doña Dolores Delgado. Esto hay que meterlo, como usted ha dicho, en el ataque a la función del jefe de Estado, en este caso Felipe VI, y eso es muy grave por la soflama, la arrogancia, la chulería y el carácter de impunidad con la que se lo toma el señor. Dice, pues no puedo yo conseguir esto. Pues mira, ahora cambio una cosa lo poco que le quedaba a España de independencia, que tampoco lo era antes y lo ha también mangoneado el PP y todo lo que sea, pero era lo de los 3/5. ¿Por qué? Pues porque, hombre, habría cierto debate, siempre algo de contrapeso, etcétera. Eso se lo carga. Es decir, bueno, pues ahora un gobierno que tenga una mayoría de Parlamento se lo carga. Pero sobre todo el ataque frontal, el momento de hacerlo, el cómo de hacerlo, es gravísimo, es muy grave, que es ante lo que está reaccionando Europa. No es baladí, no es una torpeza, es una ola de fondo. Tal vez no de Sánchez, aunque creo más bien que como dice también es culpa de Sánchez, pero desde luego de los antisistemas en el gobierno que han succionado a Sánchez, sin duda alguna. Bueno, yo coincido plenamente, ¿no? Lo más preocupante, o sea, es decir, ya solo lo que está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial y con el Estado de Derecho en España es muy preocupante. Tan preocupante que efectivamente Europa está reaccionando muy rápido. Muy rápido. Porque es de una gravedad. Y con mucha contundencia. Inhóspita. Para lo que es el lenguaje de nuestra democracia. Exactamente. Pero también hay que ponerlo en un contexto. El contexto es que la izquierda en este país, los antisistema y los revolucionarios tienen controlada la educación. Eso es. Tienen controlados los medios de comunicación, prácticamente todos, salvo excepciones como esta casa. Y ahora pues, pretenden controlar el Poder Judicial. Es decir, pocas cosas les quedan para lanzar mensajes y lanzar lo que ellos quieren saber o que tú sepas de una forma masiva. Lo hemos dicho antes, ¿qué nos hemos encontrado durante la primera hora de la pandemia? ¿Hemos visto la gravedad de las UCIs? No. ¿Hemos visto la gente aplaudiendo y jiji jaja? La banalización. Y otro asunto muy importante. Y estamos hablando aquí de crisis institucionales, crisis políticas, pero oiga, ¿nos damos cuenta de que en este país se está haciendo un ataque sistemático al monarca, al jefe del Estado? Y ya no desde los antisistema, que son 4 locos que van a medios de comunicación afines, no, desde el gobierno de España, desde la vicepresidencia del gobierno de España. Es que es gravísimo. Segundo, insisto en que en este país los políticos tienen demasiado poder y es como una mancha de aceite además que se continúa extendiendo, mientras en el resto del mundo decae, aquí se extiende. Tercero, el ataque a los gobiernos autonómicos que no son de nuestro palo. Ahora lo estamos viendo con Madrid, lo hemos visto aquí. El ataque a la Comunidad de Madrid es espeluznante. Ahora mismo está en estado de alarma. Y cuarto, y con esto ya finalizo, el ataque a la Constitución del 78, al régimen de la democracia liberal que supuso el abrazo de todas las Españas, que incluso
llegó a legalizar el Partido Comunista de España, aunque muchos no querían, porque era sensibilidad trajo a Tarradellas y que hizo tantas cosas. Es que es básico, es fundamental. Entonces, están queriendo tirar abajo la época de mayor prosperidad de este país. Ya el Poder Judicial está debilitado, la monarquía está muy debilitada. Solo nos queda Europa. Veremos si efectivamente ejerce ese contrapoder o, como he dicho hace un momento, seguimos desvinculándonos del régimen de la democracia liberal que hemos construido. Da la sensación como si alguien quisiera construir un futuro peor, futuro de una España peor, tal vez mejor repartida, pero desde la pobreza, socializando la pobreza, y sobre eso construir un proyecto político pues del estilo bolivariano. Estos jueces no, pues los echo, los persigo, los encarcelo o pongo a otros y a estos les obligo a marcharse a Miami o a donde sea. Hay muchos venezolanos que viven en España y muchos de ellos lo dicen abiertamente. Nosotros empezamos igual que está ahora España y en muy poco tiempo, esto va muy deprisa, ya lo han visto, lo de la operación contra el monarca o lo de la operación contra los jueces son cortas cambiadas. De un día para otro ha cambiado el escenario. Estamos en Europa. ¿Qué iban a pensar en Europa que tendrían que defender la separación de los poderes en España? ¿Pero qué lo iban a pensar el mes pasado? Impensable. Pues sí, ahí está el lío creado. Un lío creado muy antinatura de lo que es, o de lo que nos tenía dicho Pedro Sánchez, el hombre que más engaña y que engaña con mayor eficiencia y velocidad de todo el planeta. Este que decía de los jueces que había que despolitizar sus nombramientos. Vamos a recordarlo. En estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ese día le dio por ser sincero. Y algún otro día también, en esta cosa monstruosa que acabará con la política, que son los tweets. Desde Trump hasta Pedro Sánchez, me da lo mismo, es monstruoso. Pero bueno, le voy a recordar algunos. Mi compromiso regenerar la vida democrática es hacer un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente independiente del Gobierno. Esto era diciembre del 14. Vamos a ver otro más. Vamos a defender siempre la libertad e independencia del Poder Judicial y la Policía. Los que pretendan lo contrario nos tendrán enfrente. Junio de 2016. Sigo. Que nos expliquen Iglesias y Monedero que su concepto de cambio pasa por el control del CNI, los jueces y la RTVE. Esto era junio del 16. Uno más, es que estoy disfrutando mucho. Este dice, me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero. Junio de 2016. Qué mala es la hemeroteca, qué mala es para los políticos. Esto acabará entre los tuits y la hemeroteca, chico, no van a tener un refugio en toda España. Miguel Ángel. Sí, no, yo quería añadir una cosa, porque como antes he dejado clara la posición, que yo creo que la reforma esta que se está poniendo encima de la mesa, además pienso que no va a ver la luz, porque en este caso Europa ya ha dado una recomendación, pero quería añadir otra cosa que no he dicho antes, y es también la otra cara de la moneda, que también hay que ponerla encima de la mesa. Hay una recomendación de Europa de que se haga de una vez, se normalice la situación en el Consejo General del Poder Judicial. Esa recomendación existe. Y esa recomendación que existe, el Partido Popular no ha querido llevar a efecto este cambio en el Consejo General del Poder Judicial, que yo hablaba de que tiene que ser más profundo, pero ya entrando en este que hay ahora. No hablaba de la renovación de los no quiere la renovación de los cargos, sencillamente porque le tiene miedo a Vox, sencillamente porque quiere esperar a la moción de censura. Ya, pero eso no te habilita eso, Miguel Ángel, no te habilita para invadir Polonia. Claro, por eso he dicho... Es que mira... Por eso lo he dicho después... No, vamos a ver. Ah, sí, esta consideración tuya es correcta. Lo que digo es que eso no te habilita para que cojas la granada y dinamites el suelo. Pero también hay que ponerlo encima de la mesa, Xavier.
hay que poner encima de la mesa para tener todos los componentes y para saber en qué marco nos estamos moviendo. El Partido Popular había llegado a 2 acuerdos para el Consejo General y se echó para atrás porque veía que haciendo eso pues le ganaban posiciones desde la derecha. Y claro, eso para ellos es clave. Al final pues es una posición partidaria, no política. No, pero no es la información total que yo tengo. Yo creo que al final, una que yo tengo y pongo sobre la mesa, claro, todo funciona, aparte de lo que tú has dicho, Miguel Ángel, que tiene razón, es que tampoco estaba dispuesto a aceptar una juez concreta, absolutamente antisistema y tal, que presentaba Podemos. Es decir, que un poquito hasta aquí habíamos llegado. Es decir, ¿están de acuerdo en cállenme? No, eso ya era exagerado. Eso es lo que yo creo saber, por completo información. Lo tuyo también es verdad. Es decir, no querían tampoco parecer ceder demasiado. Don Ricardo, a usted le toca, y mientras tanto vamos viendo qué dice el programa de Unidas Podemos a propósito del Consejo General del Poder Judicial. Pero todo esto es exactamente lo que no necesita España. Exactamente. España no necesita una justicia politizada, necesita lo contrario. Totalmente de acuerdo. De hecho, parte del gran problema institucional que tenemos radica precisamente en el funcionamiento de la justicia. Sí. Lo que pasa es que de la justicia se habla poco. O sea, parece que hablar de justicia es de mal gusto, porque parece que al final pues, hay que hablar de la sanidad, de la educación, de los transportes, que son todas cosas importantísimas, y parece que la justicia es la cenicienta de la política española, hasta que te toca. Hasta que te toca tener que esperar más de un año para obtener una sentencia firme que resuelva tu problema contractual, o hasta que te toca estar imputado más de 2 años porque el juzgado no tiene medios suficientes para instruir tu causa, y entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene la administración de justicia. Entonces, lo que necesitamos en España es exactamente lo contrario de lo que el Partido Socialista y el Partido Popular han venido negociando durante más de 2 décadas. Que son los nombramientos y la cooptación de aquellos que terminaban tomando decisiones. Sí. Esto es lo que España ya no necesita. Creo que no lo necesitó nunca, pero desde luego ahora mismo no lo necesita. Y en ese sentido está lo que pide Bruselas. Que es que en ese reparto entran los nacionalistas. Claro. Y tanto los nacionalistas vascos como los nacionalistas catalanes han tenido siempre personas de confianza en el Consejo. Hombre, claro. Nos acordamos de Olavarría, ¿no? Entonces, cuando vemos las consecuencias que esto ha tenido, la solución no es que se entiendan para repartírselo. Eso es. Y yo reconozco que estoy deseando oír con mayor firmeza las voces políticas que dicen que el camino es equivocado. Déjame que haga una pequeña acotación. No todas las asociaciones de jueces han sido iguales. Ha habido 3 de ellas que han manifestado públicamente su oposición. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Y luego ha habido otra que no. Jueces para la Democracia. Sí, pero estas tres que firman un documento conjunto el pasado jueves, no son las más rápidas en reaccionar ante un asunto de una gravedad pública extraordinaria. No hablo de rapidez y fíjate, si me apuras, tendríamos que entrar en qué sucede y tibieza. O qué alternativas tienen las propias asociaciones. Bien, pero que desde luego el camino no es que se entiendan para repartirse lo que hay y continuar perpetuando la politización de la justicia que tenemos. Me parece meridianamente claro, y entiendo que la preocupación de las instituciones europeas puede venir por ahí. Reconozco también, a mí no me gusta que los problemas españoles los resuelva Bruselas. Ya lo sé, pero no me gusta. Pero hay momentos estoy de acuerdo, pero que debería ser una señal de alarma para nosotros, claro, que la solución a nuestro problema nos la tenga que dar un señor belga. Por supuesto. Porque de la misma manera que en una ocasión el señor belga puede considerar que el interés de la Unión es que la justicia esté despolitizada, en otra ocasión el señor belga puede considerar que el interés de la Unión no coincide con el interés nacional de España. Yo creo que ha de prevalecer siempre el interés nacional de España. Esto es así. Bueno, quiero que escuchen, porque el trabajo merece la pena. Juanma Pérez Noya ha salido a la calle a preguntarle a la gente. Primero se lo habrá tenido que explicar. ¿Qué significa esto de la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial? La cuestión es que lo ha hecho y este es el esfuerzo de su trabajo. Tiene una amnesia tremenda, si es que quiero ser buena. Que sigue su línea de hacer lo que quiere sin cumplir nada de lo que ha dicho antes, incumpliendo habitual, como es su costumbre. Él es un peligro. Es lo peor que puede haber, no vivir en un Estado de Derecho. Bueno, ya sabemos todos cómo es Pedro Sánchez, ¿no? Lleva pocos años en el gobierno
Y de momento, bueno, pues a la vista está de cuáles han sido sus decisiones. Cada uno que saque sus conclusiones, pero la Constitución dice que cada poder debe ser independiente. Va a ser totalmente independiente, ¿no? Fenomenal. Y así todo. Ya no es hipócrita, me parece mal. O sea, esto me parece fatal. Lo haga quien lo haga. A ver si no va a ser peligroso. Hombre, va a poder soltar de la cárcel a quien quiera y meter a quien le dé la gana. Me parece tan peligroso como que habría que echarle del gobierno, pero ya. A él y a las Iglesias, a los dos. Los jueces debían de ser independientes y no tener que estar a cargo del gobierno. Lo que está planteando es hacerlo independiente, porque lo que es ahora no es nada independiente. Lo que no tiene ningún sentido es que haya que ponerse de acuerdo con un tío que no está gobernando para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece muy peligroso y me parece que es algo que no debe hacerse, porque el Poder Judicial debe ser totalmente independiente. Estamos en un Estado de Derecho democrático y eso no debe ser manipulado ni tocado por nadie. Es un interés político y partidista, pues para hacer alguna serie de actuaciones que convengan a nivel político. Bueno, ya sabía yo que el noble pueblo español estaría en contra de las togas de color. Según la orientación política del magistrado, quién le ha propuesto para el cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Están a favor de que sea lo más despolitizado posible el ámbito de lo judicial, que es lo que nos recomienda Europa y es lo que está mejor. De todas maneras, aquí esto es, desde mi humilde opinión, un peldaño más de esa escalera hacia la republiqueta, como dice Felipe González. Quiero que vean lo que pasó el día 12 de octubre, en esa pues especie de momento, que no celebración, del Día de España. Es terrible. Están viendo, ¿no? Está bastante claro, es el momento en el que no hay saludo entre Pablo Iglesias y el rey. Y el rey en estos actos está educado para saludar a todo el mundo. Es Pablo Iglesias el que no. Que por cierto era la primera vez que iba a un acto de esas características y el que le niega el saludo o no quiere saludar al jefe del Estado siendo vicepresidente del gobierno. Esto no pasa en ningún sitio, vamos, ni en Polonia, ni en Mongolia Exterior, capitán Ulan Bator. Ni de coña. Eso es característica. Ni de coña. Pero es que esto entra dentro del formateo de este país que no defiende nada. Sí, y esto ni siquiera ha merecido una intervención en el Parlamento de alguien que le diga, oiga, pero usted mequetrefe, ¿quién se ha creído que es? Por mucho que sea uno que entra a los sitios diciendo esto, hay que saludar al vicepresidente con el debido respeto. Al Senado. Pues mira tú. Daniel, que te veo pensativo, te has quedado... Es que la erosión de las instituciones es tan brutal, y además desde el propio gobierno, desde la propia vicepresidencia del gobierno, que es gravísimo, es un camino acelerado hacia Argentina y hacia Venezuela. Y yo creo que llevamos todo el programa diciendo que los políticos deben de dejar de tener poder sobre el poder judicial, sobre nuestras vidas. Tenemos que apelar a la responsabilidad individual. Y es que un señor como Pablo Iglesias esté en el gobierno es un verdadero peligro público. Ese es el problema. Ricardo, brevemente. No, yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que ver. Una va en la línea de lo que decía Daniel. Los ataques a las instituciones vienen desde las fuerzas antisistema y desde los representantes de las fuerzas antisistema dentro del sistema. Y creo que esta es una clave para entender por qué la situación que vivimos es tan peculiar. Porque no se trata de las críticas desde fuera, sino de la erosión de las instituciones desde su propio interior. Creo que esta es una clave. Creo que hay otra. Hay un proyecto, hay un plan. No son antisistema sin plan, son antisistema con un proyecto alternativo, que es el proyecto chavista bolivariano. Eso es. Bolivariano, pobre Bolívar, chavista madurista. Porque cada vez que se dice lo de bolivariano habría que salvarle a Bolívar. Pero me parece que si perdemos esta clave, si perdemos esta perspectiva, da la impresión de que son unos aventureros. Y son muchas cosas, pero tienen un fondo ideológico que les da el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Tienen un método, que es el que se siguió en Venezuela, el que se siguió en Bolivia, el que se siguió durante algún tiempo en Ecuador y el que se está intentando seguir con mayor o menor éxito en otros países. Por cierto, ya que saca usted el tema, Simón Bolívar, el libertador, el hombre pues, mitificado en todas las estructuras del Nuevo Mundo, se murió enfermo en casa de un español en Santa Marta, cuidado por un médico francés, o sea, dos europeos, aquello contra lo que él luchaba, el poder territorial de los europeos en
en América, ¿no? Bueno, y recogiendo dinero, el que le mantenía en su casa y el que le curaba, el francés, para que pudiera volver a España, que era su voluntad. ¿Por qué quería volver a España? Pues porque todas las burguesías criollas que habían llegado a los poderes gracias a sus ejércitos y a su capacidad militar, lo habían dejado empobrecido, abandonado, perseguido y no sé cuántas cosas más. No le quedaba ni la espada. Así es como terminó la vida de Simón Bolívar. El foro de Sao Paulo, sí, en esto ha ido evolucionando. El foro de Sao Paulo primero decía hay que reivindicar las identidades americanistas frente a los europeos y ahora ni esas. Bueno, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a los cuatro su presencia en el programa y mucho más a ustedes su interés y su atención el fin de semana, este frío fin de semana. Les espero el próximo sábado a las 10 de la noche. Muchas gracias.